Era un mecánico común, con las manos callosas y un corazón que solo sabía amar. El día que el estudio de grabación donde su prometida grababa se incendió, Leo corrió sin pensarlo. Salvó a Chloe de las llamas, pero dejó una parte de sí mismo adentro. Meses después, todavía luchando por reconocerse en el espejo, escuchó de ella: «Ya no eres el hombre que conocí». Ella se fue, y en ese silencio, Leo comprendió: quien pierde todo, a veces, está a punto de convertirse en alguien completo. El humo ya se escapaba por las rendijas del estudio cuando Leo llegó. Era el final de la tarde y venía directo del taller, con el overol todavía manchado de grasa, como siempre. A lo lejos escuchó los gritos. Reconoció la voz de ella en medio del caos. Chloe. El pequeño edificio que albergaba el estudio improvisado estaba envuelto en llamas. Corrió, ignorando las súplicas de que esperara ayuda. Derribó la puerta, envuelto en calor y oscuridad. Adentro, Chloe tosía, acorralada en la esquina de la sala de grabación. El fuego crepitaba, feroz. Sin pensar, Leo la envolvió en su chaqueta, la levantó en brazos y corrió de vuelta por el pasillo en llamas. Fue en la salida donde todo sucedió. Una viga encendida cayó sobre él. Chloe escapó. Él no. El impacto fue seco. El cuerpo de Leo se desplomó, parcialmente cubierto por las llamas, y mientras ella gritaba desde afuera, él se desmayaba, quemándose por dentro y por fuera. Leo siempre fue el tipo de hombre que no llama la atención. Vivía con las uñas sucias de grasa, la sonrisa fácil y los hombros un poco encorvados de tanto cargar el peso de sus propios silencios. Se despertaba antes que el sol, tomaba café negro en una taza de cerámica y bajaba al taller que su padre le heredó siendo muy joven, después de que la enfermedad se llevara a su viejo demasiado pronto. Era un buen tipo, y lo sabía, pero sin orgullo. Tenía manos firmes, ojos tranquilos y un sentido del deber casi antiguo, y quizás por eso se enamoró de alguien tan diferente. Chloe era ruido, brillo, un deseo de escenario. Tenía 28 años y un talento en bruto que explotaba en cada nota. Leo la conoció cuando ella llevó un viejo convertible para una revisión. Él se enredó todo con el motor y con el corazón. A ella le pareció encantador. Volvió al día siguiente solo para conversar. A la semana siguiente, ya estaban juntos. En los primeros meses, todo era una armonía improvisada. Él le llevaba el almuerzo empacado al estudio. Ella le escribía notas con frases de amor desafinadas. A Leo le encantaba verla cantar, incluso cuando nadie más la oía. Y ella decía que él era el único que la veía más allá del maquillaje. Pero el tiempo empezó a desafinar esa melodía. Chloe quería ascender, brillar, tener estatus. Y Leo solo la quería a ella. «Podrías intentar vestirte un poco mejor cuando sales conmigo», dijo una vez, sin mirarlo. «Es solo una cena, amor, y a mí me gustas así», respondió él, ajustándose el cuello de su camisa de trabajo. Ella se rió, pero no fue una risa real. Las diferencias se convirtieron en muros invisibles. Él se enorgullecía de cambiar un embrague en tiempo récord. Ella, de haber sido notada por un productor, y aún así, Leo no se quejaba. Trabajaba doble turno para pagarle las clases de canto. Se saltaba su propio almuerzo para ahorrar y comprarle un micrófono mejor. Pensaba que el amor era eso, sumar incluso cuando el otro empieza a restar. Pero una noche, viéndola ensayar frente a unos amigos de la industria, escuchó a uno de ellos preguntar: «¿Es tu hermano?». Y ella respondió sin dudar: «Es solo alguien que me ayuda». Fue ahí que algo dentro de Leo empezó a arder, mucho antes del incendio. Lo que Leo más quería en la vida no era fama, fortuna o reconocimiento. Era construir algo que perdurara, un taller con su nombre en la fachada, donde pudiera enseñar a los chicos del barrio, una casa con un porche, donde Chloe pudiera ensayar sus canciones mientras él arreglaba el motor de un auto viejo en el fondo.
Era simple, pero para él lo era todo. Desde pequeño, Leo aprendió a no soñar demasiado alto. Su madre decía que un hombre pobre no podía darse el lujo de desear lo imposible. Pero él soñaba de todos modos, en silencio. Guardaba dinero en una lata de pintura vacía. Anotaba ideas de negocio en un cuadernito escondido en el armario, y siempre que Chloe hablaba de un futuro brillante, él sonreía e imaginaba un lugar donde ambos cupieran. «Cuando tenga mi propio taller, vas a cantar solo para mí en el almuerzo», le decía, acostado en el sofá, con la cabeza de ella sobre su pecho. «¿Y si estoy de gira?», bromeaba ella, «entonces canto yo, y te acordarás de mí cuando escuches la radio en algún camerino». Él creía que eso era el amor, uno tratando de hacer que el otro quepa dentro de su propio sueño, pero con el tiempo se dio cuenta de que los sueños de ella necesitaban un público, aplausos, luces, y el de él solo necesitaba tierra firme. Chloe empezó a molestarse con los límites de la realidad, las cuentas, los almuerzos empacados, el olor a aceite. Empezó a salir sola, a arreglarse más para eventos y menos para él. Y Leo, aunque lo notaba, elegía el silencio. Una noche llegó a casa y encontró una invitación sobre la mesa. Showcase con ejecutivos internacionales. Era su gran momento. Leo la leyó y sintió que el pecho se le oprimía. Sabía que, si salía bien, ella podría irse, pero aún así, al día siguiente, vendió su reloj más caro, regalo de su padre, para comprarle un vestido nuevo. «Quiero que te sientas como una estrella», le dijo, entregándole el paquete. Ella sonrió, pero fue una sonrisa corta. La noche de la presentación, Leo se quedó afuera del local, mirando por la ventana. Ella parecía flotar en el pequeño escenario, el pelo suelto, los ojos brillantes, la voz firme, y él ahí, con las manos todavía sucias del trabajo y el pecho lleno de orgullo. Cuando terminó, Chloe fue rodeada. Fotos, halagos, contactos. Leo se mantuvo alejado, sin querer estorbar, y cuando ella finalmente se acercó a él, parecía avergonzada. «Creo que voy a salir con la gente del sello. Todo está pasando tan rápido». «Claro», dijo él, tragándose el nudo en la garganta, «pero solo prométeme que, cuando todo esto pase, volverás a mí». Ella le besó la mejilla, como si estuviera besando a un hermano. «Hablamos mañana, ¿sí?», y se fue. Esa noche, Leo volvió a casa solo. Se sentó en la cama, miró el vestido colgado en la silla. La radio sonaba bajito. Miró al techo e intentó creer que todo seguía en su lugar. En el fondo, Leo no quería aplausos. Solo quería ser alguien a quien otra persona quisiera volver a casa. El éxito de Chloe no llegó de golpe, pero empezó a rondar los rincones de su vida como una promesa ruidosa. Un video de su presentación se hizo viral en una página local, y un productor de medio nivel la invitó a unirse a un grupo de desarrollo artístico. Leo se alegró, de verdad. Se aseguró de recogerla de los ensayos, incluso después de trabajar 10 horas. Se quedaba afuera esperando con el almuerzo envuelto en un paño de cocina. «No tienes que hacer esto, Leo. Lo sé, pero quiero». Chloe sonrió, pero de nuevo, solo con la boca. Algo en ella parecía siempre lejano, incluso estando cerca. Empezó a cambiar pequeñas cosas. Le pidió que dejara de ir a buscarla con el overol sucio. Le pidió que no comentara sus fotos con emojis cursis. Le pidió distancia, sin usar esa palabra. En el taller, Leo pasaba los días callado. Trabajaba el doble para compensar el vacío que crecía por dentro. Por la noche se quedaba mirando el garaje donde quería abrir su propio taller, pero ya no sabía si valía la pena, si valía para ellos o si solo valía para él. Una noche, Chloe llegó a casa con los ojos brillantes. «El productor dijo que puedo grabar una maqueta con su banda, pero el estudio está en otro barrio, es un poco más lejos». Leo sonrió
intentando mantener la luz en sus ojos. Yo te llevo. No hace falta, ya me vienen a buscar. Y sería bueno que no fueras allá, ¿de acuerdo? Es un ambiente más profesional. Él se quedó en silencio. Tragó saliva y asintió. La distancia dejó de ser simbólica. Ella empezó a dormir fuera con frecuencia. Lo justificaba con ensayos que se alargaban hasta la madrugada. Él fingía creerle. No quería confrontarla. Tenía miedo de la respuesta. Poco a poco, Leo dejó de hacer planes. El taller, silencio. El cuaderno de notas, cerrado. El dinero en la lata de pintura, intacto. Él no se quejaba, solo observaba, como quien ve su propia vida siendo arrastrada por alguien que nunca quiso quedarse. Una tarde, encontró a Chloe sentada en el sofá, mirando fijamente el celular. ¿Está todo bien?, preguntó él. El sello nos pidió que reformuláramos la imagen de la banda. Y creen que, bueno, que sería mejor no exponer relaciones ahora. A Leo le costó entender. ¿Quieres que desaparezca de tu vida? Ella no respondió. Simplemente siguió deslizando el dedo por la pantalla en silencio. Fue entonces cuando lo entendió. Chloe ya no lo necesitaba. Al menos no delante de los demás. Esa misma noche preparó la cena favorita de ella, lasaña de berenjena con queso casero. Encendió velas, puso una canción antigua, limpió toda la casa, esperó. Cuando ella entró, apenas miró la mesa puesta, dejó caer los tacones al suelo y dijo: ¿Sabías que mi productor cree que al público le parecerá extraño si se entera de que salgo con un mecánico? Él no respondió. Solo miró la vela parpadeante, intentando no apagarse por dentro. ¿Sientes vergüenza de mí, Chloe? Ella no dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Y eso dolió más. Días después recibió la confirmación. Grabaría un EP exclusivo, con la ayuda del sello discográfico. Era el paso más grande de su carrera. Leo intentó celebrar. Intentó olvidarlo todo. Intentó no ver las señales, hasta que llegó el día del incendio, y entonces ya nada pudo ser ignorado. Leo se despertó poco a poco. Las luces blancas del hospital le quemaban los ojos. El cuerpo entero parecía hecho de piedra y dolor. Intentó mover la pierna, pero el peso de los vendajes lo detuvo. Intentó hablar, pero la garganta le raspaba. A su lado, el sonido del monitor cardíaco marcaba la fragilidad de lo que aún pulsaba. Entonces la puerta se abrió. Entró Chloe, sin maquillaje, pero con el pelo cuidadosamente recogido. Tenía una expresión indescifrable. Él sonrió, con dificultad. ¿Estás bien? Logré sacarte, ¿verdad? Ella asintió, evitando su mirada. Se sentó en el borde de la cama, pero sin tocarlo. ¿El médico te explicó lo que pasó? Solo que fue grave, pero que... Me salvaste. Leo miró al techo. Los recuerdos venían en ráfagas. El humo, el calor, la viga cayendo, su cuerpo cubriendo el de ella. Valió la pena. Lo haría de nuevo. Por ti. Ella se quedó en silencio por un largo rato. Y entonces, como quien no soporta más sostener el papel de cuidadora, se levantó abruptamente. Leo, no sé cómo decir esto. Sintió un frío extraño en el pecho. ¿Decir qué? Tuvieron que amputar, Leo, una parte por las quemaduras. No lo entendió de inmediato. Pero el tono de ella explicaba lo que las palabras intentaban suavizar. ¿Mis genitales? Ella asintió. No se podía salvar. El médico dijo que ya no podrás ser padre, ni un hombre. La frase se le escapó antes de que pudiera pensar. Chloe vaciló, luego tragó saliva. Eres especial, Leo, siempre lo fuiste, pero yo todavía soy joven, tengo una carrera y... deseos. Me estás dejando. Ella no respondió, solo bajó la cabeza, como quien confiesa sin hablar. Me salvaste, lo sé, pero ahora no puedo mirarte y ver lo que éramos. Él se quedó en silencio. El monitor cardíaco se aceleró, pero por fuera no se movió.
Entonces es esto. Lo siento. Cogió su bolso, se dio la vuelta y antes de salir susurró: «No soy fuerte como tú, Leo». Y se fue, sin abrazos, sin promesas, sin vuelta atrás. Días después, la noticia del incendio salió en una columna de espectáculos. Prometedora cantante es salvada por mecánico durante incendio en estudio. El artículo elogiaba a Chloe como la artista en ascenso, víctima de un accidente inesperado. A Leo lo mencionaban como un conocido de la familia. Leyó el artículo en silencio, con el papel temblando en sus manos. Chloe no solo lo había borrado de su vida, lo había borrado de la historia. La semana siguiente apareció en un programa local. Sonreía a las cámaras, hablaba del susto, de la superación, de los nuevos proyectos. Cuando la presentadora le preguntó por el chico que la salvó, ella desvió el tema. «Ya no tenemos contacto». Fue algo del momento. En la cama del hospital, Leo apagó la televisión y por primera vez sintió rabia, no por el dolor, sino por la forma en que estaba siendo olvidado. En el pasillo, 2 enfermeras comentaban en voz baja: «Él era su prometido, ¿no?». «Creo que sí. Dicen que ahora ella ya no quiere saber nada». Leo lo escuchó, cada palabra como una nueva quemadura, pero ahora interna. El domingo, un productor del sello discográfico de Chloe apareció en el hospital. Dijo que ella estaba en otra fase de su carrera, que era mejor evitar la exposición y que si él podía no hablar con la prensa, sería genial. Leo solo miró al hombre y dijo: «Yo no quiero exposición, solo quería que ella se hubiera quedado». El hombre se encogió de hombros y se fue. Esa noche, un equipo de filmación intentó acceder al hospital. Uno de los enfermeros alertó a Leo: «Vinieron a intentar entrevistarte. Quieren el lado del héroe silencioso». Él se negó. No había heroísmo en sentirse mutilado por dentro y por fuera. Horas después, un ramo de flores llegó a la habitación, sin tarjeta. Pero Leo reconoció el perfume. Era el mismo que Chloe usaba en el cuello. No lloró, ni sonrió. Solo pidió que retiraran el arreglo. Ahí, entre paredes blancas, tubos y vendajes, lo entendió. El fuego no lo destruyó, pero el amor de ella, sí. Los días siguientes fueron todos iguales. Luz blanca en el techo, el sonido de los monitores, el olor a antiséptico que se pegaba en la nariz y en el fondo del alma. Leo se despertaba, pero no reaccionaba. No hablaba, no comía bien. Solo miraba al techo con la expresión de quien ya no pertenecía a su propio cuerpo. Cuando las enfermeras le preguntaban cómo se sentía, él solo giraba la cara. No sentía nada, o quizás sentía todo al mismo tiempo, pero sin nombre. El cuerpo cubierto de vendajes escondía más que quemaduras. Escondía el vacío que no sabía por dónde empezaba. Durante un cambio de vendaje, el enfermero retiró la sábana por error. Leo lo vio, por un segundo, y fue suficiente. Cerró los ojos con fuerza. Lo que vio ya no era el cuerpo que conocía. Era un boceto de lo que un día fue un hombre. Esa noche intentó dormir, pero no podía cerrar la puerta del pensamiento. La voz de Chloe lo visitaba como un susurro constante. «Ya no eres el hombre que conocí». A principios de la semana siguiente, un psicólogo del hospital intentó hablar con él. Habló sobre trauma, identidad, rehabilitación. Leo solo escuchaba, no discrepaba, pero tampoco reaccionaba. Hasta que el psicólogo preguntó: «¿Tienes con quién contar?». Leo respondió, por primera vez en voz baja: «Tenía». Y después, silencio. El desayuno se quedaba en la bandeja, intacto. El almuerzo, frío, la cena, de vuelta. Una de las enfermeras comentó en el pasillo: «Si sigue así, ni la fisioterapia va a servir. Se está yendo sin salir de la cama». El viernes por la tarde, una nueva profesional entró en la habitación. No llevaba bata blanca, llevaba una chaqueta color vino, una carpeta y una sonrisa discreta. «Leo Kowalski». Él no respondió. «Me llamo Grace. Soy la nueva fisioterapeuta de la unidad».
Voy a supervisar su rehabilitación. Él parpadeó lentamente mirando al techo. Si quiere ignorarme, está bien, pero volveré mañana, y al día siguiente, y al otro también. Ella le acomodó las almohadas, abrió un poco la cortina y dejó que entrara la luz del atardecer. Un rayo cálido cayó sobre la cama, calentando la sábana, y por primera vez en días, Leo parpadeó con más fuerza. Parece que el sol todavía existe ahí fuera, ¿eh? Ella sonrió. Incluso cuando todo se derrumba, no se detiene. La vida es así, Leo. Puede parecer cruel, o puede ser una invitación. No dijo nada más. Solo dejó un cuaderno sobre la mesita de noche. No es gran cosa, pero escribir siempre me ha salvado. Y se fue. Leo no cogió el cuaderno ese día, pero lo miró. Y eso ya era más que nada. Por la noche, el sueño llegó poco a poco, sin sueños. Solo un letargo ligero, como quien necesita descansar no el cuerpo, sino el alma. A la mañana siguiente, Grace volvió. Traía un termo y 2 vasos de plástico, té de manzanilla. Dicen que calma. Leo no dijo nada, pero extendió la mano. Tomó un sorbo, caliente, dulce, simple, como un trozo de infancia que ya ni recordaba. Grace se sentó al lado de la cama, sin prisa. «¿Sabes? Mi hermano perdió el uso de las piernas en un accidente de auto. Yo tenía 10 años. Pasé mi infancia escuchándolo decir que ya no era un hombre». Leo la miró a los ojos por primera vez, pero lo era. Todavía lo era. Solo se había olvidado de ello por un tiempo. Ella sonrió, pero sin lástima, sin pena, con una calma que atravesaba cualquier muro. El señor Kowalski perdió una parte, pero no lo perdió todo. Créame, he visto a hombres enteros romperse mucho más fácil que usted. Leo no respondió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas, y ella no dijo nada más, ni preguntó. Simplemente le puso la mano sobre la suya, firme, cálida, presente. Esa noche, cuando el personal apagó las luces y el pasillo se silenció, Leo cogió el cuaderno. Lo abrió en la primera página en blanco. Se quedó un rato mirando. Después escribió una sola palabra. «Aún», y entonces cerró los ojos. Esta vez, sintiendo que, quizás, todavía había un comienzo guardado después del fin. ¿Alguna vez has sentido que alguien te arrancó una parte de ti y simplemente se fue? ¿Alguna vez has intentado mirarte al espejo y ya no reconocerte? Si alguna vez tuviste que reaprender a existir después de un dolor invisible, comenta, «Estoy aquí». A veces, solo saber que no estamos solos lo cambia todo. Al día siguiente, Grace volvió con una sorpresa. «Hoy vamos a dar un paseo». Leo frunció el ceño, desconfiado. «¿Un paseo?» Ella señaló la silla de ruedas. «Solo hasta el jardín del hospital. Hace un sol espléndido ahí fuera, y no puedes esconderte del mundo para siempre». Él dudó, pero no se resistió. Dejó que ella lo ayudara a sentarse, a pesar de la incomodidad de un cuerpo aún en adaptación. Cada movimiento era un recordatorio doloroso de lo que perdió. Pero extrañamente, estar al lado de Grace lo hacía todo menos insoportable. Afuera, el mundo seguía. La gente reía por teléfono. Un padre jugaba con su hijo en la acera, y el olor a hierba recién cortada se mezclaba con el del café que venía de la cafetería. Leo respiró hondo. Hacía semanas que no sentía el aire en la cara. Esto parece otro planeta. Es porque estabas encerrado en un mundo que ya no te pertenecía. Ella aparcó la silla bajo un árbol y se sentó en el banco de al lado. ¿Has pensado en salir de aquí? ¿Diferente a cómo entraste? Él soltó una risa corta y amarga. ¿Qué quieres decir? Salgo con menos de lo que entré. Ella no parpadeó. ¿Y si salieras más entero? Leo se quedó en silencio. No por falta de respuesta, sino porque esa pregunta lo atravesó. Hablas como si todavía tuviera elección. Siempre la hay. En los días que siguieron, Grace no intentó acelerar el proceso, pero insistió en lo esencial. Movimiento, contacto, conversación. Lo hacía reír con chistes malos. Traía pasteles sencillos envueltos en paños de colores. Hablaba de su vida sin convertir todo en una tragedia. No trataba a Leo como a un pobrecito, lo trataba como a un hombre, y eso
era nuevo. En una de las sesiones, mientras intentaba mantener el equilibrio con apoyo, sintió que el cuerpo le flaqueaba. «No voy a poder». «Sí que puedes, un paso a la vez, yo te sujeto». Y lo sujetó. No solo el cuerpo, sino el miedo, la vergüenza, la idea de que ya no servía. En la tercera semana, Grace llegó con un paquete sencillo. Un regalo. Leo lo abrió. Era un par de guantes de cuero, nuevos, fuertes, para cuando vuelvas a trabajar con autos. Se quedó mirando el regalo por unos segundos. ¿Y si nunca más puedo? Entonces te recordarán quién puedes ser todavía. Esa noche, solo en la habitación, Leo cogió el cuaderno y escribió otra palabra, posible. Fue Grace quien lo animó a usar el celular de nuevo, quien lo ayudó a crear un nuevo correo electrónico, quien le preguntó, ¿y si empezaras de cero? No como una víctima, sino como alguien que sobrevivió y ahora elige. Ella lo ayudó a crear un perfil profesional. Le sugirió que empezara a enseñar en línea lo que sabía de mecánica. Grabó con él los primeros videos. No quería mostrar la cara, aún no se sentía preparado, pero la voz, firme, experimentada, humilde, empezó a llegar a la gente. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo, Leo? No. Estás enseñando a gente que nunca tuvo una oportunidad. Estás demostrando que incluso roto se puede arreglar el mundo de los demás. Él sonrió. Por primera vez, de verdad. ¿Y quién arregla el mío? Nadie lo hace solo, pero si quieres ayuda, estoy aquí. A partir de ahí, algo cambió. El dolor todavía estaba ahí, la ausencia también, pero al lado de Grace, Leo sentía que ya no se trataba solo de lo que había perdido. Se trataba de lo que todavía podía construir. Leo empezó a levantarse antes del desayuno. Ya no esperaba a las enfermeras. Él mismo hacía la cama, aunque fuera poco a poco. Se cambiaba de ropa, con movimientos limitados, pero decididos. Grace notaba los detalles, la forma en que sujetaba el cepillo de dientes con más firmeza, el cuidado con que se peinaba. «Estás empezando a volver». «Al menos lo intento». Ella sonreía. No lo forzaba, pero celebraba cada pequeño paso como si fuera una maratón ganada. La fisioterapia pasó a ser diaria, primero en el pasillo, después en la sala de ejercicios. Leo usó muletas, luego un andador, y cuando finalmente logró dar 7 pasos sin ninguna ayuda, se detuvo, miró a Grace y se rió. 7 pasos, y yo aquí sintiéndome como un campeón. Bueno, ¿no es eso lo que hacen los campeones? ¿Vencen lo que parecía imposible? Por la noche, solo, Leo miraba el cuaderno. Escribía frases sueltas, palabras fragmentadas. Hombre, cicatriz, nueva oportunidad. El taller todavía era un sueño lejano, pero empezó a hacer una lista de piezas, a dibujar un plano de una estructura sencilla. Grace lo ayudó a montar un cronograma. Aunque no lo abras ahora, este proyecto puede ser tu norte. Y si ya no me respetan en el gremio, entonces construyes un nuevo gremio. El canal con los videos de mecánica crecía despacio. Algunos suscriptores comentaban, «Explicas como nadie, se nota que sabes de lo que hablas. Deberías dar un curso». Leo lo leyó todo. Al principio, con desconfianza. Después, agradecido. Una noche, Grace trajo un paquete, un pequeño micrófono de solapa y una luz de mesa. «Ahora tus clases tendrán más calidad. ¿Estás invirtiendo en mí?» «No, le estoy devolviendo al mundo lo que todavía tiene de bueno». Él se quedó en silencio, pero los ojos lo decían todo. Un domingo por la mañana, Leo decidió visitar el antiguo taller. Pidió permiso para salir unas horas. Grace fue con él. El lugar llevaba meses cerrado, el letrero gastado, la fachada sucia, pero aún así era su hogar. Entró despacio. El olor a aceite y hierro era el mismo. Se apoyó en el banco de trabajo, pasó la mano sobre el polvo y suspiró. «Aquí era donde me sentía alguien, y puedes volver a serlo». Ella le tomó una foto allí, de espaldas, mirando hacia dentro del taller vacío. «Esta imagen ya vale un nuevo comienzo». En el camino de vuelta, él preguntó, «¿De verdad crees que se puede reconstruir todo?» «No, pero se puede construir algo nuevo».
Pero no todo era un avance. Algunas mañanas, Leo se bloqueaba. No quería salir de la cama. El espejo todavía le dolía. La ausencia de Chloe volvía como una sombra. A veces, en sueños, a veces en recuerdos, me dejaron como si ya no valiera nada. No fuiste tú quien perdió, fue ella. Grace siempre lo decía con firmeza, sin romantizar. Ella sabía dónde dolía, pero no dejaba que él se quedara allí. Tienes derecho a sentirlo todo, solo no puedes olvidarte de quién eres todavía. Una tarde él preguntó, ¿por qué te importa tanto? Ella respondió con una mirada suave, porque sé lo que es ser dejada atrás por algo que no pediste. Silencio, comprensión, respeto. Ese afecto no era de explosión, estaba hecho de raíces, de pequeños gestos, bromas discretas, pasteles sencillos y manos que sujetan con firmeza. Al final del segundo mes, Leo empezó a caminar sin apoyo, todavía despacio, todavía con dolor, pero de pie. En la última sesión de esa semana, Grace entró en la sala y se detuvo de repente. Leo estaba de pie, con los guantes que ella le había dado. Empujaba un carrito con piezas organizadas por él mismo. El taller improvisado en el patio trasero del hospital empezaba a tomar forma. Ella sonrió. ¿Puedo decirlo? Eso es sexy. ¿Sexy? ¿Un mecánico remendado? Un hombre que se reconstruye. Eso es demasiado sexy. Y Leo se rió. No de burla, sino de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía entero, a pesar de las partes que le faltaban. El evento no era nada grandioso. Una feria de talentos locales promovida por una ONG del barrio. Pero para Leo, aquello era una especie de debut, no como cantante, actor o empresario, sino como alguien que se atrevió a renacer. Fueron meses de preparación. Grace ayudó con los materiales, los contactos. Él mismo creó un pequeño stand con tarimas de madera reciclada para mostrar su nuevo proyecto. Taller mecánico Motor City, cursos gratuitos para jóvenes aprendices. El nombre era simple, pero la idea era grande. Enseñar gratis todo lo que aprendió de su padre y de la vida a jóvenes de la periferia que no tenían la menor idea de cómo sujetar una llave inglesa. El día del evento, Leo llegó temprano. Llevaba una camisa, la barba hecha, el pelo peinado con gel. Aunque tímido, quería parecer profesional. Pero lo que más llamaba la atención no era su aspecto, era su mirada. Había algo ahí que no existía meses antes, una firmeza silenciosa, como quien carga cicatrices y ya no tiene miedo de mostrarlas. El stand pronto atrajo a los curiosos, adolescentes encantados con las herramientas organizadas, padres queriendo saber cómo funcionaba, voluntarios ofreciendo su apoyo. Una mujer de la coordinación se acercó sonriendo. Tu proyecto llamó la atención de la gente de la televisión comunitaria. Les gustaría hacer una entrevista rápida. ¿Puede ser? Leo dudó. Miró a su alrededor. Sintió el sudor en las manos. Pero entonces vio a Grace al otro lado del patio, sosteniendo un vaso de jugo y sonriendo con los ojos. Respiró hondo. Sí, puede ser. La reportera era joven, animada. Estamos aquí con Leo Kowalski, el creador de un proyecto social increíble que une conocimiento técnico e inclusión. Leo, cuéntanos, ¿qué te motivó a crear esto? Él tragó saliva. Sujetó el micrófono con cuidado, como si fuera algo frágil, y dijo, yo fui un hombre que lo perdió casi todo, y cuando digo todo, no hablo solo del cuerpo. Perdí a quien creía que me amaba, perdí mi identidad, perdí las ganas de vivir. La reportera lo miró, sorprendida. El público alrededor se detuvo a escuchar. Pero un día, alguien me vio cuando yo ya no veía nada y me recordó que no necesitamos estar enteros para ser suficientes, que la dignidad no depende de la forma que tienes, sino de la fuerza que cargas. El silencio fue absoluto, hasta que se formó una salva de aplausos espontánea. Él continuó, este proyecto es solo una forma de devolver lo que me dieron, una segunda oportunidad.
Si yo pude reconstruirme, otros también pueden. La entrevista se emitió esa misma noche, y al día siguiente, su celular no paraba de vibrar. Empresas queriendo ayudar, jóvenes enviando mensajes diciendo que se sentían representados. Un importante portal de mecánica publicó un artículo. El hombre que lo perdió todo, pero volvió para enseñar lo que realmente importa. Grace vio el reportaje sentada a su lado en el sofá, cuando lo vio en la pantalla diciendo, «No necesitamos estar enteros para ser suficientes», sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? Dije lo que era verdad. No, dijiste lo que mucha gente necesitaba oír. Él giró el rostro despacio y le tomó la mano. Si no fuera por ti, ella lo interrumpió con una sonrisa. No, si no fuera por ti. 2 semanas después, Leo fue invitado a dar una charla en una conferencia nacional de innovación social. En el público, emprendedores, educadores, inversores, era un salón grande, luces fuertes, micrófono de solapa. Dudó en aceptar. Es demasiado. Solo soy un mecánico. No. Eres el tipo de hombre que necesitamos escuchar más. Grace fue con él. En la entrada del auditorio, mientras él se ajustaba el cuello de la camisa, ella le puso una pequeña cadena en el cuello. Un dije en forma de engranaje. Para que recuerdes que todavía haces que todo gire. En el escenario, Leo se posicionó frente a la pantalla. La imagen proyectada era él, parado en el antiguo taller, de espaldas, mirando el vacío. Empezó. Esta foto fue tomada el día que volví a un lugar que me definía. Pensé que ya no pertenecía a ningún lugar, pero descubrí que podemos ocupar espacios nuevos, incluso después de todo. Contó su historia con calma, sin victimizarse, sin dorar la tragedia, pero dejando cada frase como una llave que abría puertas en los corazones del público. Cuando terminó, no solo hubo aplausos, hubo gente de pie, llorando, y un sentimiento colectivo de respeto. En el camerino, Leo se miró al espejo. Por primera vez, no buscó las partes que le faltaban, solo vio a un hombre ahí, entero. La vida tiene una forma curiosa de devolver ciertos encuentros. La charla de Leo repercutió más de lo que imaginaba. Se hizo viral en las redes sociales. Se convirtió en un video motivacional. Mucha gente lo compartía con frases como, «El dolor no destruye a quien descubre su propio valor. Este hombre es gigante». Y fue así como el video llegó hasta ella. Chloe, en la sala de ensayo rodeada de espejos, detuvo el entrenamiento cuando escuchó ese nombre familiar. Miró el celular con incredulidad. En la pantalla, Leo hablaba ante una multitud. Meses antes, ella lo había dejado en el hospital con los ojos secos y el alma llena de prisa. Ahora él estaba allí, de pie, ovacionado. Y ella, todavía atrapada en contratos que no funcionaron, en promesas que no se cumplieron y en una carrera que se estancó justo después del incendio. El productor que había apostado por ella desapareció. El EP no se lanzó. La gente que la rodeaba se evaporó en el primer tropiezo. Y lo peor, sabía que Leo había sido la única persona que realmente la amó. Antes del escenario, antes de las luces, antes de todo. Días después, Chloe apareció en el lanzamiento del proyecto social de Leo. Él estaba en el patio de una escuela pública, inaugurando el primer taller escuela gratuito para adolescentes en situación de vulnerabilidad. Llevaba una camisa blanca, sencilla, y sonreía al lado de Grace, que organizaba a los voluntarios. La escena parecía salida de un lugar donde Chloe nunca había pisado. Un mundo donde la gente sonreía sin necesidad de un público. Se acercó despacio, vacilante, con los ojos fijos en él. Leo la percibió antes de verla. El silencio a su alrededor cambió. Se giró y la vio. Se quedaron frente a frente por un instante demasiado largo para ser cómodo. Leo, Chloe. Ella forzó una sonrisa. «Estás diferente». «Lo estoy». Grace se apartó discretamente, respetando el momento pero con ojos atentos. Chloe intentó retomar.
Vi la charla. Quería felicitarte. Te convertiste en alguien. Leo permaneció tranquilo. Siempre fui alguien, solo que tardaron en verlo. Ella tragó saliva. Creo que me equivoqué mucho contigo. Sí, te equivocaste. Pero no es por eso que estamos aquí ahora. ¿Crees que todavía existe alguna posibilidad de que hablemos? ¿De empezar de nuevo? El mundo pareció suspendido por un segundo. Leo respiró hondo. La miró con una mirada que mezclaba compasión y distancia. Chloe, cuando te fuiste, me destruí. El dolor que dejaste no fue solo en el cuerpo, fue en el alma. Lo sé, fui débil. No, solo eras quien necesitabas ser en ese momento. Pero yo también necesité convertirme en quien soy, sin ti. Ella bajó la mirada. Estás con ella, ¿verdad? La fisioterapeuta. Sí, Grace me vio cuando ni yo mismo me veía. Se quedó cuando no podía ofrecer nada y me ayudó a reconstruirme sin querer nada a cambio. Debe ser increíble. Lo es. Se instaló el silencio. El sonido de los jóvenes riendo al fondo contrastaba con el nudo en el pecho de Chloe. Solo quería decir que me arrepiento. Leo asintió. Yo también me arrepentí, pero de haber olvidado quién era por intentar retenerte. Ella cerró los ojos con fuerza, como quien contiene lágrimas que nadie puede ver. ¿Algún día me perdonarás de verdad? Ya te perdoné, pero el perdón no es una invitación para volver. Es solo una forma de seguir adelante en paz. Ella no respondió. Solo miró a su alrededor, como si buscara algún lugar donde pudiera caber de nuevo. Pero ya era tarde. Antes de irse, él dijo, encontrarás lo que buscas, pero no estará donde lo dejaste. Ella se alejó, despacio, sin drama, como quien entiende que perdió lo que no supo valorar. Minutos después, Grace se acercó. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Quieres hablar de eso? No hace falta. Solo quiero seguir adelante a partir de ahora. Grace entrelazó sus dedos con los de él, y fue suficiente. Al final de la tarde, uno de los alumnos del taller se acercó con una carta arrugada. Tío Leo, escribí esto en la clase de hoy. Quería entregártela. La abrió. Usted es el primer adulto que cree que puedo aprender algo. Algún día quiero ser como usted. Gracias. Leo la leyó y sonrió con los ojos llorosos. Grace lo observaba desde lejos. Sabía que ese hombre, un día considerado un error por la mujer que más amó, ahora era un espejo para quienes nunca tuvieron ni la oportunidad de soñar. Y esa noche, al cerrar juntos el taller, Leo apagó la luz, miró al techo y susurró, gracias, Dios, por no dejarme morir ese día. Pensé que lo había perdido todo, pero en el fondo solo estaba empezando. Crecemos pensando que el amor es aquello que viene con palabras bonitas, promesas eternas y gestos grandiosos. Pero después de la caída, después de la pérdida, después del abandono, Leo descubrió que el verdadero amor empieza en otro lugar, en el respeto por uno mismo. Durante mucho tiempo creyó que necesitaba demostrar su valía, que necesitaba ser suficiente para que alguien se quedara, y cuando Chloe se fue, creyó que aquello era una sentencia, pero no lo era. Era solo el fin de una ilusión y el comienzo de una verdad. Entendió que ser hombre no tiene nada que ver con lo que el cuerpo perdió. Tiene que ver con la forma en que te levantas, con lo que construyes cuando nadie más cree en ti, con la dignidad de mirarte al espejo y, aún frente a las cicatrices, decir, todavía estás aquí. Leo aprendió que existen personas que aman nuestra luz, pero también existen las que se quedan cuando todo se oscurece, y son esas las que valen la pena. Grace nunca prometió nada, simplemente estuvo ahí, en los días buenos y en los días en que ni él mismo se soportaba, y fue eso lo que lo curó. No la piedad, sino la presencia. Lo que vivió le enseñó que empezar de nuevo no es olvidar lo que dolió. Es recordar, sin dejarse definir por ello. Es aceptar que el dolor existió, pero que no te quita el derecho a sonreír de nuevo. Hoy, cuando Leo entra en el taller y ve a los chicos con grasa en las manos y los ojos brillantes, lo entiende. Nada fue en vano.
ni el incendio, ni la pérdida, ni el abandono. Todo eso sirvió para pulir a alguien que ahora ya no necesita ser aceptado por nadie, porque ya se ha aceptado por completo, y quizás esa sea la verdadera libertad. Han pasado meses desde la inauguración del taller escuela. El proyecto de Leo se ha extendido por el país como un ejemplo de un nuevo comienzo con propósito. Ciudades vecinas han comenzado a implementar versiones parecidas, siempre mencionando su nombre como referencia. Pero Leo no quería el escenario, quería resultados. Hoy, el taller funciona de lunes a sábado con turnos de mañana y tarde. Cada alumno que entra allí recibe no solo un delantal, sino un voto de confianza. Aprenden sobre motores, sistemas eléctricos, herramientas, pero también sobre respeto, disciplina y autoestima. Grace continúa a su lado. Se encarga de la parte organizativa, de los alumnos con necesidades especiales y de lo que Leo llama el mantenimiento emocional del equipo. Los dos viven juntos en una casa sencilla, con un jardín lleno de lavanda y una guirnalda de luces colgada en el porche. Allí, el silencio no es vacío, es paz. Y los domingos, cuando no están demasiado cansados, suelen sentarse en el patio con 2 tazas de té y hablar de todo, o de nada. Y cuando él le toma la mano, no hay prisa, solo presencia. En cuanto a Chloe, desapareció de las redes por un tiempo. Algunos dicen que dejó su carrera, otros que se fue del país a intentar empezar de nuevo. Pero Leo nunca más la buscó, ni la extrañó. No por rencor, sino porque algunas historias terminan incluso antes de que las aceptemos. Un día, llegó una carta sin remitente. Dentro, una nota escrita a mano. Eras todo lo que necesitaba, antes de saber lo que eso significaba. Tardé en crecer. Gracias por mostrarme lo que era el amor. Leo la leyó en silencio. Dobló el papel. Lo guardó en la última página del cuaderno donde empezó a escribir cuando todo parecía perdido, y nunca más lo tocó. Hoy se reconocen los ojos de quienes aprenden de él, en las manos temblorosas de los chicos que sujetan su primera herramienta, en el abrazo tímido de los padres que agradecen por un futuro que ahora parece posible. Y cuando alguien pregunta, ¿cómo lograste volver después de todo? Él responde con una leve sonrisa, no volví, me reconstruí, y a veces es mejor así. Si esta historia te conmovió de alguna forma, si te apretó el corazón o te recordó a alguien que merecía una segunda oportunidad, deja tu like. Demuestra que vamos por el camino correcto. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Leo cada uno con cariño y siempre respondo a quienes se toman un tiempito para conversar aquí conmigo. Si crees en el poder de las historias reales, emocionantes y transformadoras, suscríbete al canal. Apenas estamos empezando, y tu presencia aquí hace toda la diferencia. Y no te vayas ahora. Elige una de las 2 historias que dejé en la pantalla para que veas. Te encuentro en el próximo video.